Amén. ¿Cómo están, amada iglesia? Dios le bendiga. Muy buenas noches. Amén. Estamos, ¿verdad?, en la escuela de evangelismo. Así que espero que hayan traído sus cuadernos de anotaciones para poder seguir mirando, ¿verdad?, estos puntos importantes que Dios nos está transmitiendo a través de la escuela de evangelismo. Vamos a mirar el libro de Juan, Juan 14, 26. Juan 14, 26. Perdón, 16, 24. Perdón, 16, 24. 16, 24. Amén. Voy a dar lectura y vamos a dejar que Dios nos dé su palabra y que Dios nos esté guiando a través de ella. Vamos a leer en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la eterna palabra de nuestro Dios. Dice así de esta manera, Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Nuevamente vamos a estar mirando las 7 misiones, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cuál fue la primera misión que Cristo nos dio? El reino de Dios. Y es el más importante, porque si establecemos nuestra vida en el reino de Dios, todo lo demás toma lugar. Si este primer punto no se establece en mí, todo lo demás no va a funcionar. Por eso lo más importante es que el reino de Dios se establezca en mi vida. Por eso estábamos diciendo que construyamos la torre de Dios en mí. Si el reino de Dios se establece en nosotros, ¿y cómo se establece el reino de Dios en nosotros? A través de la aceptación, a través de aferrarnos a Hechos 1:1, 1:3, 1:8. Así construye uno la torre de Dios en la vida. Hechos 1:1, el pacto del monte del Calvario. ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Verdad? Él fue al monte del Calvario a cumplir un propósito, un plan. Y dentro de ese plan estaba, ¿verdad?, el rescate de todos nosotros. Y por eso es que nosotros nunca debemos olvidarnos de ese sacrificio. Esa es la Pascua para nosotros, ¿verdad? Solo con la sangre pudimos ser libres. Solo con la sangre fuimos arrancados de las manos de Satanás. Solo por la sangre de Cristo hemos sido liberados. Solo por la sangre de Cristo todo nuestro destino se movió. Amén. Por eso que nosotros tenemos que entender esto y construir esta torre. Una vez que nosotros entendemos el monte del Calvario, ahí termina toda nuestra vida. Es como ahora mismo nuestra ciudad celebra, ¿verdad?, una fiesta y claro, las personas no conocen lo espiritual. Ellos lo ven como, no sé, lo ven como algo que les alegra, un festival, algo así, ¿no? Es que no entienden lo espiritual. Por eso es que lo hacen. Si entendieran, yo no creo que ellos, sabiendo que eso trae maldiciones, que eso los va a destruir, no creo que sabiendo eso lo harían. Lo hacen porque no tienen el conocimiento espiritual. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Estableciéndose en el trono de las tinieblas, estableciendo su vida en el trono de las maldiciones, estableciendo su vida en el trono de la destrucción. Así es que Satanás construye también torres en las vidas del ser humano. Pero nosotros que hemos aceptado a Cristo, hemos establecido nuestra vida ¿dónde? En el reino de Dios.
Para nosotros nuestra vida termina aquí. Para el no creyente, su vida también termina en la idolatría, en la hechicería, en la adivinación. Su vida también termina ahí. Tanto el creyente, su vida termina cuando se aferra a Cristo. El no creyente, su vida termina también cuando se aferra ¿a qué? A las tinieblas, la oscuridad, porque no entiende. Por eso lo primero es construir esta torre en nuestra vida. ¿Y cuántos han levantado esta torre? ¿Ah? ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Entienden quién es Cristo? Amén. La segunda misión, si ya podemos entender esta misión, que Cristo mismo nos está diciendo, construyan esta torre en su vida y tendrán victoria en su negocio, con sus hijos, en su matrimonio, todo lo que hagan, porque es el estado espiritual. La segunda misión, ¿cuál sería? ¿Ah? Solo. El solo. ¿Qué es el solo? Esto está dentro de los 21 puntos, ¿verdad?, de la vida del evangelista. Solo. ¿Solo qué? Solamente Cristo. Solamente con el evangelio. Solamente con el poder del Espíritu Santo. Solamente con el reino de Dios. No hay otra cosa. Y nosotros que entendemos esto, tenemos que ayudar a descubrir este solo a los no creyentes. Porque no solamente solo, si el reino de Dios, si Cristo se establece en mi vida, porque Cristo es el reino de Dios, si Cristo se establece en mi vida, entonces ¿qué va a pasar? Voy a estar dentro del solo, voy a descubrir esto. No es con mi esfuerzo, no es con mi método, no es con mi nivel, no es con mi estándar en que yo puedo realmente trascender, en que yo puedo vencer a Satanás. Es solamente con el evangelio. Amén. ¿Y esto qué va a traer? Trae una unidad y luego una recreación. Por eso es solo, es único, es la singularidad de Dios, Cristo. Y entonces ¿qué viene? La recreación. Yo siempre digo, así como cuando nosotros nos encontramos con Cristo en 2 de Corintios 5:17, ¿qué dice? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir eso? Si descubren ustedes Cristo, el monte del Calvario, entonces descubriendo este solo, la obra de la recreación toma lugar. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Amén. Luego, ¿qué viene? ¿Ah? Hasta el fin. Hasta el fin. ¿De qué está hablando esto? De que todos nosotros hemos sido llamados para hacer algo diferente. Cada vez voy a ir explicándolo así más y más, y espero que ustedes me puedan entender, y los que nos oyen también y nos siguen por las redes puedan entenderlo. Cada uno de nosotros, Dios lo ha llamado para hacer algo especial. Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Eso fue su hasta el fin. ¿Sí me entiende? Dios llamó a Samuel para hacer el movimiento de Mizpa. Dios llamó a Elías para hacer el movimiento de Dotán. ¿Sí me entiende? Dios llamó a David para la construcción del templo. ¿Sí me entiende? Aquí hay personas que tienen su hasta el fin. Ya Dios ha determinado, ya Dios lo ha hecho. Por eso que nosotros tenemos que descubrir rápidamente esto. Hasta el fin. ¿Qué es eso? El evangelismo real que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí me entienden, no? Amén. Luego, ¿qué viene? Mis 2, 3, 7. ¿Qué es esto?
Estas 237 naciones, o mis 237 naciones, tiene el contenido de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio hasta el fin del mundo. Estoy explicándolo porque los que nos siguen en redes tienen que entender esto. Quizás ustedes con el entrenamiento del miércoles, los entrenamientos que tenemos por las casas, lo entienden, pero los que nos siguen por redes quizás digan, no entiendo nada. Para ellos y para ustedes también, porque son más importantes, tengo que explicarlo así. 1237 naciones. ¿Qué es esto? Aquí está Mateo 24:14. Esto tiene este contenido. Y será predicado este evangelio hasta el fin del mundo, entonces vendrá el fin. Tiene el contenido de Mateo 28:19 y 20. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Tiene este contenido. Marcos 16 del 15 al 20. ¿Verdad? Hechos 1:8. Es el contenido de 1237 naciones. Amén. Por eso usted tiene que entender hoy rápidamente qué es mis 237 naciones. El lugar donde usted vive es sus 237 naciones, porque será predicado en todo el mundo. El lugar donde usted trabaja es sus 237 naciones. El lugar donde usted estudia es sus 237 naciones. El lugar donde usted, no sé, donde Dios lo haya puesto con su empresa, su negocio, eso es sus 237 naciones. Amén. Por eso ustedes tienen que entender hoy mis 237 naciones. Amén. Luego, ¿qué sigue aquí? Lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué sigue aquí? El secreto. ¿De qué? Es lo que vamos a hablar hoy. El secreto de la oración. Por eso el título de hoy lo he puesto: el secreto y el poder de la oración. Esto es todo. Amén. Pero para que sigan aprendiendo esto, entonces, ¿cuál será la sexta misión? ¿Cuál será? El futuro concreto o el futuro garantizado. ¿Qué es esto? Remanentes. Ese es el futuro garantizado. Ustedes tienen que entender, es la misión que Dios está transmitiendo a la iglesia en todo este tiempo. Establezcanse en el reino. ¿Qué quiere decir? No oigan el evangelio de cualquier manera. Establezcanse, disfruten y transmitan. Porque para ustedes, dice el Señor, para ustedes es el reino, manada pequeña. Si descubren el solo, Dios los va a llevar hasta el fin. Todos tenemos un fin. Es la misión. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para hacer algo importante, grande. Tenemos que dejar nuestra obra maestra, nuestra obra de arte antes de salir de este mundo. Así que no estén pensando, ay, me quiero morir. No se van a morir. Hasta el fin del mundo no se cumpla, no se van a ir de aquí. Hasta que ustedes no levanten los discípulos. Porque esto tiene que ver con eso. Mis 237 naciones tiene que ver con los obreros, discípulos que yo tengo que levantar. Y también tiene que ver con el secreto de la oración. ¿Qué es eso? Es mi contrato personal. Amén. Dios, quien nos ha dado a nosotros las 237 naciones. Mateo 28, 19 y 20. Marcos 16, del 15 al 20. Mateo 24, 14. Hechos 1, 8. Ese es mi contrato personal. Dios nos ha prometido la evangelización del mundo. No es un trabajo, es una promesa. El evangelismo no es un trabajo. Dígalo conmigo. El evangelismo no es un trabajo, es una promesa. Por eso que nosotros no tenemos que esforzarnos para hacer el evangelismo. Solo tenemos que disfrutar lo primero. Y si disfrutamos lo primero, entonces vamos a ayudar a la iglesia a descubrir esta respuesta. Solo lo único y lo que puede recrear Cristo. Y van a ayudar
al mundo con esta bendición, el evangelismo real. Solamente el evangelismo puede parar las maldiciones. Ahora que están las tinieblas, Satanás ahora está construyendo torres de maldición a través de estas fiestas paganas, ¿sí o no? Está construyendo torres de destrucción a través de estas fiestas paganas. Y la iglesia está cómoda, como si nada pasara. La iglesia está tranquila, está como relajada. ¿Cómo pueden estar relajados sabiendo que ahora mismo hay invocaciones, hay adoración, hay altares, hay santuarios? ¿Cómo podemos estar cómodos sabiendo que nuestra nación está siendo entregada a las tinieblas? Que nuestra región está siendo entregada a la oscuridad. Alguien tiene que levantarse, salir del letargo, salir del sueño, salir de la sordera y empezar a entender: somos una iglesia misionera, una iglesia que tiene que dar respuesta al campo, a la iglesia y al mundo. El evangelio ha desaparecido, por eso es que hay tanto cristiano adormecido, hay tanto cristiano que no tiene fuerza, tanto cristiano que no puede ni siquiera ofrecer el culto ni su devoción. Por eso es que el evangelismo como que no tiene relación con esas personas que no conectan con la palabra. ¿De qué estará hablando el pastor? Si no conectas con la palabra, no vas a querer dar culto, no vas a querer congregar, no vas a querer venir más. Por eso hoy tienen que construir la torre de Dios en su vida. Construyan esa torre. ¿Cómo? ¿Cómo se construye la torre? Vuelvo a repetirles, aferrándose a Hechos 1:1, solo Cristo. Hechos 1:3, solo el reino de Dios. Hechos 1:8, solo con la llenura y el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. Amén. ¿Cómo vamos a salvar el campo? Con solo Cristo. ¿Cómo vamos a destruir las torres de Satanás? Con el reino de Dios. ¿Cómo vamos a destruir el poder del diablo? Con el poder y la llenura del Espíritu Santo. ¿Entendieron? Aquí es todo. Por eso, con este secreto de la oración, hacemos nuestro contrato personal. Vivimos, ¿por qué? ¿Por qué viven ustedes? ¿Están aquí? ¿Por qué viven ustedes? No les escucho. ¿Por qué viven ustedes? Para evangelizar las 237 naciones. ¿Para qué comen? ¿Por qué descansan? No les oigo. ¿Por qué descansan? ¿Por qué visten? ¿Por qué se casan? ¿Por qué ganan dinero? ¿Por qué tienen hijos? Ahí se acaba todo. Si no entienden eso, van a tener la vida de fe más aburrida. La iglesia no tiene sentido de ir y venir y no encuentras la dirección para tu vida. Fracasaste. Yo he vivido una vida sin dirección, una vida sin una línea en sí de por qué Dios me salvó. Ustedes están bendecidos que ahora están entendiendo estas 7 misiones. Esta es la dirección para toda mi vida. Donde quiera que vayan, establezcan este reino. Donde quiera que vayan, disfruten solamente de Cristo. Si vienen dificultades y problemas, no van a ser movidos. Con la oración van a trascenderlo todo. Por eso el futuro, tampoco tienen que estar preocupados. Nuestro futuro ya está garantizado. Y vamos a dejar un legado para los remanentes. ¿Cuál será ese legado? Ellos se van a encargar del futuro. Por eso nosotros tenemos que trabajar ahora. Los remanentes, para que no nos están oyendo, están aprendiendo. Por supuesto que algunos en cualquier momento se desviará, está bien, no hay problema. Pero si le grabamos el evangelio, se levantará, se restaurará y continuará. Para eso tenemos que grabarle el evangelio ahora. Amén. ¿Qué importa si se desvían ahora?
Dios lo rescatará. Si le grabamos el evangelio, está bien. La última misión, ¿cuál es? ¿Ah? Los 5 secretos. Los 5 secretos de Cristo. De esto vamos a hablar también. Amén. De su nacimiento virginal, ¿verdad? Cuando estuvo en la tierra haciendo su ministerio natural, luego cuando fue a la cruz y terminó todo, y resucitó, ascendió, ¿verdad? Pero también prometió venir, su segunda venida. Vamos a hablar aquí. ¿Sí me entienden, no? Amén. Tienen que entender esto, porque si no entienden esto, va a ser muy complicado, muy complicado. Por eso, si entienden esto, entonces vamos a poder hablar de esto que estamos hablando, de la casa misión. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijimos? Vamos a hablar de la casa misión, de los comisionados, de los obreros que evangelizan. Vamos a hablar del obrero que hace trabajo de equipo. Vamos a hablar y vamos a hablar del agente núcleo o el obrero núcleo. Si no entienden eso, esto no lo van a entender. Por eso voy a hacerlo lo más simple, porque ustedes han escuchado mucho ya el evangelio. Ahora lo que tienen que entender es en qué dirección estamos, hacia dónde estamos enrumbándonos, qué es lo que Dios quiere. Porque si nosotros no entendemos qué es lo que Dios quiere, vamos a tener sufrimientos. Si no entendemos realmente hacia dónde Dios nos quiere llevar, el dolor va a venir y van a echarle la culpa a medio mundo, hasta el diablo. El diablo no ha hecho nada. El sufrimiento llega porque no entiendo en realidad qué es lo que Dios quiere hacer, y por eso sufro. Para explicar esto yo necesito mucho tiempo, pero lo voy a hacer simplificadamente. ¿Se acuerda que hablamos de la casa misión? Aquellos que han entendido y han establecido su vida en el reino, los que han escapado de Génesis 3, los que han recibido la respuesta de Dios, los que ahora están disfrutando de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que no solamente saben de Jesús, sino que han descubierto que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que solamente el Cristo en la cruz del Calvario terminó todos los problemas de mi vida, y que ahora yo estoy salvo. Y ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Que yo no solamente entienda el secreto de la oración, ¿verdad? Y su poder así de cualquier manera. No, tengo que conectar la oración con el evangelismo. Con el evangelismo, y tengo que conectar la oración con el campo. Antiguamente, antes de conocer el evangelio, nosotros orábamos de una manera incorrecta. No orábamos con el evangelismo, no orábamos mirando el campo. Todas nuestras oraciones eran carnales, todas nuestras oraciones estaban llenas de egoísmo. Señor, dame, quiero, ayúdame, auméntame, dame mejor trabajo, llévame al mejor lugar. Todo centrado en el beneficio, todo centrado en el yo, todo centrado en mí. Eso es Génesis 3. Pero ahora nosotros hemos sido liberados. Por eso es que ahora tenemos que, en esta quinta misión, entender todo esto, ahora conectarlo con la oración. Amén. ¿Y qué es lo que tengo que conectar? Primeramente tienen que entender esto. Para entender esto, tienen que entender esto. El obrero de la casa misión tiene que tener la capacidad de poder levantar
70 discípulos. Es el obrero que tiene que entender realmente cómo yo tengo que levantar esto. Si entendemos esto, se acaba todo. Amén. El obrero de la casa misión tiene que entender esto. Tiene que tener la capacidad para mover esta casa misión. ¿Cómo? Yo le estaba diciendo, ¿qué es la casa misión? La casa misión es el lugar. Por eso que cuando construyamos nuestro templo, vamos a hacer una casa misión. ¿Qué es una casa misión? Un lugar donde se preparan habitaciones y se ponen discípulos que puedan mover la casa misión, que puedan hacer el fórum con los remanentes, que puedan compartirle el evangelio, que puedan direccionarlo con el evangelio. ¿Sí me están entendiendo, no? Es la casa misión. Pero ¿qué pasa si no tenemos esa casa misión? ¿Cómo podemos trabajar? Se los dije. La casa misión no solamente es llevarlo a alguien a tu casa. Si ustedes encuentran un discípulo verdadero, pueden hacerlo. Porque hay comisionados en el campo, hay comisionados. ¿Qué es un comisionado? Una persona como tú, que tiene su corazón caliente por el evangelio, que tiene su corazón ardiendo por el evangelio. Entonces, cuando ustedes encuentran a esas personas, son comisionados, son personas que Dios ha llamado. Y entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tomar esos comisionados, ¿verdad? Que tienen el ardor, que tienen el corazón caliente para las misiones, el evangelismo. Pero ¿por qué tengo que tomarlos y llevarlos conmigo como Jesús? Iba por ahí y llamaba: sígueme, 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 yo te haré pescador de hombres. Así, de la misma manera, el discípulo que puede mover la casa misión va al campo y tiene ojos para ver los discípulos. Y entonces, también como Jesús tiene que decir: sígueme. Y los discípulos comisionados te siguen, te siguen. Yo he experimentado eso. He ido a casas donde nunca les invitaba a nadie, y los discípulos que he encontrado en otro lugar, en una casa, no sé, en cualquier lugar, han llegado a esas casas siguiéndome. Pero no a mí, la palabra. Aquí hay personas que los he entrenado así, ¿ah? ¿Sí o no? Y han llegado hasta aquí. ¿Por qué? Porque he hecho este movimiento. ¿Cómo? Yendo con ustedes al campo, con algunos hasta comiendo juntos, con otros dándoles el mensaje personalizado, otros paseando incluso con algunos. Así se hace la casa misión. Por eso ustedes, un plumoncito, ustedes tienen que entender hoy, ¿cómo podemos levantar a los discípulos, a los remanentes dentro de la iglesia? Haciendo este movimiento de la casa misión. Ustedes que son líderes tienen que levantarse como esos 70 discípulos, como esos 70 obreros que han descubierto que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si no pueden hacerlo en la calle, al menos hágalo con sus hijos. Sus hijos al menos tienen que ser levantados. Llévenlo a pasear con comida, y ahí al momento de comer, termina de comer, el fórum, aunque después jueguen, el fórum, la oración, y así de esa manera se van levantando. Y las personas comisionadas son las personas que Dios ya ha llamado de antemano, así como ustedes. Pero ¿cómo yo llegué a ustedes? A través de esto. ¿Qué se tiene que hacer con esos obreros cuando uno los encuentra en el campo? ¿Cómo los tiene que establecer? ¿Ah? Yo lo estoy haciendo lo más simple para que me puedan entender, pero luego esto voy a explicarlo más profundamente en la casa. ¿Cómo se establecen estos obreros que realmente evangelizan? ¿Cómo los levantamos como uno de los 70 discípulos? ¿Cómo? Yo he usado con ustedes materiales, las 10 cartas, ¿se acuerdan? Así los he establecido a ustedes por mucho tiempo. Y hasta ahora no sé si algunos lo sabrán. Carta número 1, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Por qué el hombre no puede ser feliz? Al mínimo esto tienen que ustedes saberlo.
los textos, Romanos 3:23. Y esta es la clave. Estas 10 cartas es la clave, es la llave para poder levantar a los comisionados como uno de los 70 que pueda mover las casas misiones y pueda levantar a estas personas para la evangelización. Son las personas que evangelizan, pero ¿por qué son las personas que evangelizan? ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Cómo los entreno? ¿Cómo los establezco? Ustedes que ya tienen esta respuesta, ahora este es el camino donde vamos. Persona que encontramos, hay que tener en cuenta muy bien el mensaje. ¿Cómo lo vamos a levantar? ¿Cómo lo vamos a nutrir? Con las 10 cartas de evangelio. Eso es la clave, la llave. ¿Por qué el hombre no puede ser feliz? ¿Ah? Porque está separado de Dios. ¿Y qué es eso? Génesis 3. Y como están en pecado, totalmente muertos, ellos no pueden tener la felicidad. ¿Por qué no pueden encontrar a Dios? Hechos 4:12. Porque si están totalmente muertos, alejados de Dios, si no es a través de Cristo, no van a poder encontrarse con Dios. ¿Cómo puedo encontrarme con Dios? Juan 14:6. ¿Ah? ¿Cómo puedo encontrarme con Dios? Solamente con Cristo. Cristo ha venido, se ha hecho el camino para poder encontrarme con Dios. No hay otra forma de que podamos encontrarnos con Dios. Por eso, ¿por qué Jesús es el único camino? Primera de Juan 3:8. Porque el único que puede destruir todas las obras de Satanás, ¿quién es? Cristo. ¿Sí o no? Lo quinto, ¿por qué no tengo seguridad? Primera de Juan 5 del 11 al 13. ¿Por qué no tenemos seguridad? Porque no estamos comprendiendo quién es Jesús el Cristo. No tenemos seguridad en el perdón de los pecados. No tenemos seguridad en la salvación. No tenemos seguridad en nada. Por eso estamos temblando y yendo a la iglesia. Estamos temblando y leyendo la Biblia. Estamos temblando y por eso no podemos orar. ¿Cuánto me entienden? ¿Cómo puedo ser cambiado ahora que soy salvo? Primera de Corintios 2:10. ¿Cómo puedo ser cambiado ahora que soy salvo? Si realmente se han encontrado con Cristo y han terminado con su problema espiritual, ustedes son cambiados, no físicamente, son cambiados el dueño. Su dueño era Satanás, ahora ¿quién es su dueño? Cristo. Su registro familiar se cambió, su dueño se cambió, su estado se cambió, su destino se cambió. Así nosotros hemos sido cambiados. ¿Cómo tengo que comenzar? Juan 17, 11 y 12. ¿Cómo tenemos que comenzar? Solamente con el Evangelio. Solamente estableciendo nuestra vida en el trono celestial. Solamente entendiendo, no hay otra forma, no hay esfuerzo, no hay inteligencia, no hay método humano. Solo Cristo. ¿Cuánto me entienden? Amén. Por eso tenemos que comenzar así. ¿Cómo se revela el poder de Dios? Mateo 28, 19 y 20. Con el poder del cielo y de la tierra. Por eso decimos, Dios está con nosotros. Ustedes tienen un poder infinito. No lo entienden. Ya no sé qué hacer para sacarle de su adormecimiento. Ya no sé qué hacer para que entiendan esto. ¿Cuántos años ya enseñándole esto y ni siquiera lo saben de memoria? Si ahora le saco a alguien acá, póngame los textos de las 10 cartas, no lo saben. ¿Y cuánto tiempo lo han escuchado? Por eso el evangelismo no está funcionando, porque estas cartas primeramente me establecen a mí el trono celestial. ¿Por qué las personas son infelices? No tienen a Dios. ¿Por qué no tienen a Dios? Génesis 3. ¿Por qué no se pueden encontrar? Porque no es con el método humano, solo Cristo.
¿Cuál es el camino para llegar a Dios? ¿Ah? Solo Cristo. ¿Sí me entiende? Ustedes tienen que entender esto. Esta es la llave para establecer obreros. Esta es la llave para levantar a los comisionados que Dios pone delante de nosotros. Así como Ananías estableció a Pablo, así ustedes tienen que establecer a los comisionados, a los llamados, a los que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Están buscando una respuesta. Imagínense si ustedes se hubieran encontrado con Lidia en la calle. ¿Saben quién es Lidia, no? Lidia, la que Pablo encontró cuando se estaba yendo a orar, ¿verdad? Y al lugar donde estaban las mujeres. Y de repente Lidia tenía el corazón caliente, lleno de fervor. Y Pablo, ¿cómo lo estableció? Con solamente el Cristo, nada más. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ustedes qué le hubieran dicho? Lidia, tú eres viuda, ¿no? ¿Qué te parece si oramos para que Dios te dé un buen muchacho, un buen chico? ¿Te parece que oremos? ¿Ah? ¿Qué te parece si oramos juntos para que Dios te dé un buen esposo? ¿Ah? ¿Así hubieran dicho ustedes? ¿Así le dijo Pablo? Pablo, ¿qué le dijo? ¿Sabes tú por qué razón Dios te ha permitido que nos encontremos? Porque Dios tiene un plan. ¿Sabes tú por qué razón vendes? ¿Eres negociante? Para que haga las misiones mundiales. ¿Sabes tú por qué razón Dios te ha dado tantos talentos? ¿Para qué? Para predicar que Jesús es el Cristo. Así tenemos que establecer. La oración es una ciencia espiritual. Lucas capítulo 11 del 5 al 13. La oración es una ciencia espiritual. ¿Por qué es una ciencia espiritual? Porque la ciencia es real. La ciencia no es ficticia. ¿Sí o no? Hay ciencias matemáticas, ciencias sociales, ¿sí o no? Y hay ciencia espiritual, ¿o no lo hay? Hay un mundo espiritual, por eso la oración es una ciencia espiritual. El Salmo 103, 20 al 22, ¿qué dice? Ángeles que ejecutan la palabra de Dios. Cuando tú oras, el cielo se pone en movimiento. Los ángeles trabajan para nosotros. ¿Por qué las enfermedades se van cuando yo oro? Mateo capítulo 8, del 1 al 17. ¿Por qué las enfermedades se van cuando yo oro? ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo está todo el poder. Nosotros tenemos que comprender eso. El nombre de Cristo no solamente sana lo físico, sana lo espiritual. Por eso a los comisionados, si nosotros les explicamos estas 10 cartas, por favor, si ustedes quieren hacer la evangelización, al mínimo estas 10 cartas tienen que comérselo. Tienen que ustedes disfrutarlo. Tienen que ustedes vivirlo. Tienen que ustedes transmitirlo. No solamente escuchen, concéntrense en esto. Los remanentes que están aquí, ¿cómo van a predicarle a sus amiguitos? ¿Cómo? ¿Ah? Si encuentran ustedes a alguien que Dios ha preparado como ustedes remanentes, ¿cómo le vas a entrenar? Con las 10 cartas. ¿Por qué las personas no pueden ser felices? ¿Por qué no pueden encontrarse con Dios? ¿Cómo pueden encontrarse con Dios? ¿Por qué Jesús es el único camino? ¿Por qué no tengo seguridad? ¿Cómo mi vida es cambiada a partir de ahora? ¿Cómo tengo que comenzar? ¿Cómo se revela el poder de Dios? La oración es una ciencia espiritual. ¿Por qué las enfermedades se van cuando yo oro? ¿Es difícil eso? No es difícil. Si ustedes se concentran en el Evangelio, no solo lo anotan y lo botan, se concentran un poco, les aseguro que ustedes van a recuperar su salud y van a tener una grande fuerza para poder
despertar a estos comisionados. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. No quiero equivocarme. Ezequiel 3, el verso 8 al 21. ¿Por qué nosotros tenemos que presentar este evangelio así, de esta manera? Porque en el campo hay no creyentes y hay creyentes. Y nosotros tenemos que ir al campo, porque tanto creyentes como no creyentes, allá afuera hay personas que Dios los ha llamado, los ha predestinado, son comisionados, y hay que despertarlos. ¿Para qué? Hay que despertarlos para la evangelización mundial. Hay que despertarlos. Si nosotros no despertamos a ellos, entonces, ¿cómo va a tomar la evangelización lugar? Éxodo, capítulo 3, del 1 al 20. Si Moisés no hubiera tomado el pacto, no se hubiera aferrado a la palabra, nada hubiera funcionado. Pero Moisés se aferró al pacto, se aferró a la palabra, y entonces fueron liberados. Ustedes también tienen que hoy entender esto. Al mínimo, estas tres cosas tienen que entenderlo. Si no entienden esto, va a ser muy complicado. Dios nos está dando la misión. Hoy ustedes deben tener un corazón caliente para entender esta misión. Porque si tenemos que orar, ¿por qué oramos de madrugada? ¿Ah? Estamos orando por la construcción del templo, ¿no? ¿Sí? ¿Están orando o no? Remanentes, ¿están orando por la construcción del templo? La construcción del templo es fácil, no es difícil. Nosotros orando por la construcción del templo, el templo va a aparecer, acuérdense. Pero mi pregunta es, ¿para qué vamos a construir un templo si no vamos a evangelizar? ¿Para qué vamos a construir un templo si no vamos a salvar a los comisionados? ¿Para qué vamos a construir un templo si no vamos a levantar los obreros que van a evangelizar en el campo con un mensaje correcto? ¿Cómo vamos entonces a levantar un templo? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Sí me entienden, no? Los agentes núcleos son los que se encargan de toda la administración, son los que ayudan a hacer la evangelización, son los hospedadores, son los colaboradores. ¿Sí me entienden, no? Ellos son los administradores, son núcleos para que la misión mundial tome lugar. Y esto, en otras palabras, hermanos, Dios, ¿qué es lo que desea? Dios desea que se levante uno que entienda estas 5 cosas. El pastor Ryu, con estas 5 cosas, ha movido el mundo y cambió toda Corea. Con estas 5 cosas. Y Dios está esperando que en Perú se levante alguien que entienda estas 5 cosas. ¿Sí me entienden, no? Yo he hecho todo lo que he hecho aquí son estas 5 cosas. Y hemos llegado hasta aquí. Y si la iglesia entera, esto no es un método, esto no es una estrategia, este es el evangelismo bíblico. Pruébenlo. Si encuentran a un discípulo que puede encargarse de un obrero, que tiene la capacidad para mover la casa misión hasta llegar a levantar a alguien que se encargue de un equipo, y que se encuentra con el obrero que puede evangelizar, si tiene la capacidad para hacer una casa misión, ha terminado todo. Con el mensaje va a salvar a los comisionados y llegará hasta el agente núcleo y se encontrará ¿con quién?
con el equipo. A veces el equipo no está ni en la iglesia. A veces uno dice, en la iglesia nadie quiere evangelizar, nadie quiere salir, y por aquí que por allá. A veces tu equipo está en el campo. A veces la persona que va a evangelizar contigo te está esperando allá afuera. A veces la persona que Dios ha preparado para evangelizar está afuera. Encuéntralo. Esto es lo más importante que hay. Y tenemos que conectar nuestra oración con evangelismo. ¿Cómo? Señor, permíteme encontrarme con ese comisionado, con ese que tú has preparado, como Pablo. Amén. Imagínense ustedes, yo estaba pensando, ¿y por qué el Señor llamó puro Galileos? ¿Por qué no se fue a Jerusalén? Allí estaba la élite. ¿Sabe por qué el Señor se fue a Galilea? Porque ahí estaban los comisionados que iban a evangelizar hasta el fin. Y Dios está esperando uno que se levante, uno solamente. Que se levante en Perú uno que conozca estas 5 cosas. Si uno se levanta en Perú que conozca estas 5 cosas, va a salvar la nación y va a mover el mundo entero. ¿Sí me entienden, no? He tratado de hacerlo lo más simple para que lo puedan entender. Hay muchas cosas que hablar aquí, pero quiero que ustedes me entiendan hoy. ¿Por qué razón Dios me ha dado este misterio, este secreto? ¿Ah? ¿Para qué? Para poder conectarlo con el evangelismo y el campo. Los que están trabajando en el campo, ellos son personas especialistas. ¿Quién es el obrero que hace el trabajo de equipo? Es el que Dios le ha dado la capacidad, la habilidad para abrir puertas. ¿Saben lo que es una puerta, no? Una persona de alguna región, de algún lugar que está preparada por Dios, un comisionado que entiende Cristo y hace equipo contigo, y esa persona se convierte en una puerta para su región, para su nación. Ustedes ven que tenemos aquí 3 venezolanos, ¿no? 4, ¿no? Y le ayudamos y lo visitamos y ahí estamos. Son niñitos que ya tienen buen tiempo aquí. Pregúntenle ustedes del evangelio, pregúntenle. Para que vean, pregúntenle el evangelio a ese niño. Saben todo. Hablan de torres, hablan de guardas, ¿ah? Hablan de remanentes. Pregúntenle. Y un día lo llamé y le dije, ven aquí, ¿cómo se pueden destruir las torres de Satanás? Con las torres de Dios. ¡Guau! Yo no estoy mirando 4 niños, yo estoy mirando una nación. Si uno se levanta con el evangelio, Dios le va a dar los agentes núcleos, los hospedadores, los colaboradores. ¿Sí me entienden, no? Para hacer las misiones con los comisionados. Pero la clave de todo esto es la casa misión. Cuando encuentren a un discípulo que es comisionado, que tiene el corazón caliente para evangelizar, salgan con esa persona al campo. Esa es casa misión también. Coman con esa persona. Esa es casa misión también. ¿Por qué? Porque si no lo pueden llevar a su casa a vivir, al menos convivan con ellos haciendo estas cosas. Salgan a comer, salgan a pasear, hagan el fórum. Eso es casa misión. Ahí ustedes se van a dar cuenta, en la convivencia con ellos, sus problemas espirituales. Van a darse cuenta ustedes qué realmente necesita, no solamente materialmente, qué realmente necesita para levantarse como un obrero que evangeliza. ¿Qué necesita? ¿Sí me entienden, no? ¿Me entienden? A veces cuando yo hablo de esto y se quedan calladitos, digo, les he acostumbrado tanto al mensaje básico porque da fuerza, ¿no?
Pero cuando le hablamos, vayan a pescar, nadie quiere pescar. Si no se levantan a predicar el evangelio, no vengan para orar por ustedes, por favor. No vengan. Yo he aprendido eso. Una vez un pastor me dijo esto. Una vez llegó un hombre que estaba pastoreando y le dijo: estoy enfermo, nada funciona, ni la iglesia, ni mi matrimonio, nada. Y no sé ni lo que tengo. Por favor, pastor, ora por mí. El pastor le hizo una pregunta nomás. ¿Estás evangelizando? No. Entonces, ¿para qué quieres que ore por ti? Si no quieres evangelizar, no quieres transmitir el evangelio, no quieres proclamar a Cristo, ¿para qué quieres vivir? Mejor muérete, porque vas a sufrir. ¿Es duro o no? Pero es la verdad. Si ustedes no quieren evangelizar, no quieren proclamar a Cristo, el sufrimiento va a venir. Está en la Biblia. Israel no quiso evangelizar, no quiso proclamar este evangelio, no quiso expandir este evangelio. ¿Qué le vino? 7 desastres. Egipto lo esclavizó, Babilonia lo colonizó, los filisteos lo molestaban tanto, le hacían tanta guerra que le robaron el arca del pacto. Aram venía para destruirlo, tomar sus tierras. Asiria, lo mismo. Roma, y así. Estoy hablando yo de la historia mundial. ¿Y por qué sucedió todo eso? ¿No predicaron el evangelio? Se quedaron, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Ahí se quedaron. Y lo demás, ¿qué me importa? Yo soy salvo. Los bendigo en el nombre de Cristo. Que tanto ustedes como la iglesia que Dios me ha permitido pastorear y los que me están mirando por las redes, no se queden solamente con el evangelio. Proclamen este evangelio. Este evangelio ha desaparecido. Por eso les estoy dando la clave. ¿Cuál es la clave para evangelizar? El mensaje. No solamente este mensaje. Tenemos las 10 cartas. Tenemos, creo que son 22 lecturas de Nueva Vida, Nuevo Vivir. Y ya les voy a empezar a enseñar, terminado Nueva Vida, Nuevo Vivir, los 62 mensajes del campo. Con esto tenemos que mover el mundo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero que poco a poco estas misiones puedan ir entrando en su corazón. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Lo primero, es lo más importante. Establezcan su vida en el reino de Dios. Entiendan y crean quién es Cristo y disfrútenlo. Amén. Y donde vayan, proclamen a Cristo. Ustedes tienen carta, a ver, levanten la mano los que tienen carta de evangelio, levanten la mano. Levanten, quiero ver cuántos tienen cartas de evangelio. Las cartas de evangelio. Todos tienen, ¿no? Ok. Los que no tienen, estoy pensando hacer materiales para la iglesia. Ahí hay una vitrinita, voy a empezar a hacer materiales. Para que ustedes tengan todos los materiales y así nosotros explicándoles, ustedes van a ver el contenido más profundo y así se van a ayudar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te damos las gracias porque has resuelto todos los problemas de nuestra vida. Señor, permítenos tomar estas 7 misiones y permítenos, Señor, ser las personas que se levanten con estas 5 cosas. Que entendamos la casa misión, que es la llave y clave, Señor, para convivir con los remanentes, con los discípulos, con los obreros, para poder ayudarles a sanar sus heridas. Señor, que podamos darles sanidad para que se levanten como esos comisionados, Señor, y obreros que evangelizan. Que sean, Señor, especialistas, Señor, abriendo puertas como equipos de grupos, y que puedan tener la bendición de encontrarse con esos agentes, Señor, que tú tienes ocultos para las misiones mundiales.
son los miembros núcleos, Señor. Así que te damos las gracias porque nos estás guiando a ser una iglesia misionera, una iglesia que predique el Evangelio. Ayúdanos a entender para evitar el sufrimiento y el dolor que tuvo Israel, Señor. Te damos gracias y en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén.